del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Directa para el Desarrollo, impartida por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Es un honor para el comité organizador contar con la presencia de tan distinguido personaje. Desde 1994, año en el que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se convirtió en un destino muy atractivo de inversiones extranjeras para muchas empresas transnacionales. Con esto, nuestro país se enfocó en un modelo de desarrollo orientado al exterior, bajo una política comercial con un claro objetivo liberalizador y aperturista. Posteriormente, bajo esta política, México entró en nuevos acuerdos comerciales con naciones en diferentes regiones del mundo. Actualmente, la economía mexicana es considerada una de las economías con mayor apertura, habiendo firmado 10 tratados de libre comercio, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca, 9 acuerdos de alcance limitado y siendo miembro del TTP. México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores y 60% del PIB mundial. Es por esto que decidimos invitar al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien es licenciado de Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Arizona y en la Universidad de Pensilvania. Fue economista en jefe de la sección para Brasil y economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional de 1988 a 1991, año en el que integró a la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre Comercio, con sede en la Embajada de Washington, la cual dirigió hasta 1994. En la Administración Pública Federal ha ocupado los cargos de oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario de Desarrollo Turístico, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Fue electo diputado en la 58ª legislatura a nivel estatal. Fue jefe en la oficina ejecutiva del gobernador de 2003 al 2006, año en que fue electo diputado local por el primer distrito del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y coordinador de su fracción parlamentaria en la 70ª legislatura. Sus últimos cargos se registran como diputado federal por el segundo distrito del Estado de Nuevo León, presidente de la Comisión de Economía, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la 61ª legislatura en la Honorable Cámara de Diputados, coordinador de vinculación empresarial en la campaña del candidato a la presidencia de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, y vicecoordinador en la política económica en el equipo de transición del presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor asistente en la Universidad Estatal de Arizona y profesor adjunto en la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania. A partir del 1 de diciembre del 2012, por nombramiento del presidente Enrique Peña Nieto, el licenciado Ildefonso Guajardo funge como secretario de Economía. Sin mayor preámbulo, les pedimos un fuerte aplauso. Bueno, primero saludarlos y ofrecerles una disculpa. Calcularon mal los tiempos, salí de la Secretaría de Educación de un evento público que tuve, hicimos una hora del Centro Histórico para acá y luego me disculpo. Además, agradecerles muchísimo porque siendo un viernes en la tarde, que tengamos más de medio auditorio, casi 2/3 partes, es un gran éxito. Gracias por la paciencia y por el interés, porque finalmente no estarían aquí si no estuvieran interesados. Y comentarles que, sin duda, este gran trabajo que hace es Globalitam, Globalitam. Este trabajo que hace Globalitam es muy importante, porque de alguna manera centra el interés de estudiantes, casi profesionistas, en temas fundamentales de la economía internacional, en un mundo que sin duda está de manera fundamental, de manera inexorable, realmente ligado
y que de alguna forma comparten una corresponsabilidad en la gobernanza global y sus consecuencias en los destinos nacionales. Hoy más que nunca, esa interdependencia de lo local y lo global está presente y con consecuencias determinísticas en lo que pasa. Empiezo por comentarles que aquí hay muchos especialistas en relaciones internacionales. Yo soy economista, como se dieron cuenta con esa lectura que hicieron de la hoja curricular, pero es interesante un poco analizar el papel que el comercio internacional, la economía y las finanzas internacionales juegan en el ámbito de las relaciones entre los países. A mí me toca la responsabilidad y el privilegio pues, prácticamente de acompañar al presidente de México en todas sus giras internacionales, con raras excepciones. Como digo, yo no voy ni a funerales de Estado, ni a tomas de protesta de otros presidentes, ni a asunciones papales, porque al Vaticano no les vendemos ni las hostias. Entonces, en ese sentido, creo que esta responsabilidad me lleva a poder constatar en primera fila la importancia que la economía, el comercio y los negocios juegan dentro de las relaciones internacionales. Ha venido a jugar un papel central dentro del contexto de las naciones y cada día un papel infinitamente más importante. La última vez que estuve fuera, salí a las 2 de la tarde el viernes y regresé a las 10 de la noche el lunes para poder estar 2 días en el G20. Hoy, las convocatorias de líderes se hacen los fines de semana. Y se hacen los fines de semana para ayudarle a los líderes a poder contrarrestar un sentimiento de reclamo de que no les gusta a los pueblos que sus jefes de Estado estén ausentes. Y por lo tanto, ahora lo que ocurre es que tenemos semanas de continuidad. Empieza trabajando un día un lunes y le sigue hasta el fin de semana en Jiangsu, China, y le sigue hasta el viernes porque justamente estas cumbres ocurren en sábados y domingos. Y en esta cumbre yo creo que hay que resaltar que los líderes de las 20 naciones más importantes pues hacen un reconocimiento fuerte de lo que está pasando en la economía global. El presidente Xi Jinping le dio la vuelta al mundo en los titulares cuando dice desde la crisis del 2008-2009 que da surgimiento al G20, que para eso se crea, no habíamos tenido una encrucijada global tan relevante como este momento que él refiere, el momento crítico que están pasando las economías del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de la crisis del 9 no hemos vuelto a recuperar las tasas de crecimiento previas. Veníamos creciendo en un promedio antes de la crisis del 9 aproximadamente del 4.8% en los últimos 6 años, del 2003 al 2009. Después de la crisis, el promedio no ha podido superar el 3.3%. Y un elemento fundamental detrás de esto está en la desaceleración y la caída en el comercio internacional. El comercio internacional había sido una fuente constante de crecimiento y la tasa de ser un promedio aproximado de esos últimos 6 años del 16%, de 2003 al 2008, cayó a menos 2% justamente del 2012 al 2015. El problema es más grave que simplemente los números fríos. El problema viene más al fondo del sentimiento global de las sociedades. Yo creo que hay una desilusión que tiene sin duda razón, pero que lamentablemente se ha enfocado en los males equivocados. En el fondo están sociedades en el mundo, en países desarrollados y emergentes, que creen que no han recibido la retribución justa de los beneficios que se generaron en el mundo a través del crecimiento. Poblaciones enteras que lo están reflejando en referéndums, en Brexit, en una competencia aquí en nuestros vecinos del norte, donde los dos candidatos están centrando sus discursos en un mensaje, de alguna manera, contra la globalización, contra la integración de los mercados y contra la apertura de los mercados.
Esto no es de un candidato, esto es de una respuesta al espectro político. Y ante ese diagnóstico de insatisfacción y de decepción que recorre por muchas vías de Europa, es evidente que tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué está pasando? Y lo que en el fondo está pasando es que hubo generaciones completas, formadas en la expectativa del siglo XX, que tenían sus vidas perfectamente planeadas a través de contratarse en una empresa global, desarrollar una vida productiva y siempre pensar que se podía heredar a los hijos un mejor futuro del que uno tuvo. Ese modelo de vida llegó a un resquebrajamiento porque el mundo nos cambió las manos. Y nos cambió las manos porque el mundo está revolucionando. Y nos cambió las manos porque no hemos sido capaces de transmitir cómo los beneficios de un crecimiento y de una apertura pueden ser incluyentes, pueden ser realmente de beneficio para todos. Y en ese proceso cada país tiene su historia y en ese proceso cada país tiene sus argumentos. En el caso del debate en los Estados Unidos es muy claro. Si ustedes analizan el valor de la manufactura en 1993, era aproximadamente, en inglés, 3 trillones de dólares. Hoy, a más de 20 años, el valor de la manufactura se ha más que duplicado en los Estados Unidos. El argumento que la manufactura cae en Estados Unidos o cae su valor es un argumento que no resiste la prueba del ácido. Lo que sí ha pasado es que la revolución tecnológica y el cambio radical en cómo hacemos las cosas ha tenido un impacto increíble en la asociación de mano de obra en el proceso productivo y de desarrollo. Y eso lo que finalmente implica es que la robotización y la mecanización es increíblemente revolucionada. He estado inaugurando plantas automotrices en México y si ustedes analizan con 10 años de diferencia los procesos de producción, ustedes recordarán aquellas filmaciones o fotografías de las líneas de ensamble donde colgaban los autos y los trabajadores iban ensamblándole partes, e iban poniéndole cosas y ahí iba el auto a través de una línea de producción. Bueno, vayan ustedes a la planta Nissan de Aguascalientes y lo que verán es esquemas robóticos que ahora se mueven a través de temas de imanes en el piso y que tienen una flexibilidad total y que son los que están haciendo las implementaciones y las aplicaciones. Si ustedes analizan un espacio de 100 metros cuadrados, pudo haber caído casi en 10 la necesidad de mano de obra en los procesos de integración. Sin embargo, el cambio en el mundo no es la primera vez que ocurre, pero es la primera vez que ocurre con este nivel exponencial o tan dinámico. Y lo que sí está pasando es que se están creando la necesidad de habilidades alternativas en esta transformación. Y el problema en el fondo también es que las voces que se sienten que han perdido en el proceso, porque no han sido capaces en políticas públicas para reintegrarlos, para recapacitarlos, para reorientarlos en procesos productivos, son voces que están organizados bajo las estructuras corporativas del siglo XX. Son voces que se escuchan y se sienten, sindicatos, cámaras, organizaciones industriales. Y las voces de los ganadores, emprendedores, creadores de plataformas y todo lo que es la revolución tecnológica digital, no tienen los mismos esquemas de organización del mundo corporativo del siglo XX. Y son voces contundentes pero dispersas, que no constituyen movimientos sociales o de opinión. En ese esquema de equilibrio es fundamental restablecer este equilibrio para poder darle un esquema viable hacia adelante desde el punto de vista de sustentación de políticas públicas. De que el diagnóstico es real. De que el riesgo hoy en el mundo no son los bajos precios de los commodities o del petróleo o de la incertidumbre financiera motivada por estos precios, sino es en el fondo lo más riesgoso, es poder darle una conducción a ese sentimiento de no creemos en el establishment y no creemos en los esquemas tradicionales de conducción de políticas públicas. Llámese United Kingdom, llámese Estados Unidos, llámese Brasil, llámese Chile, llámese México. Cada quien presenta sus particularidades
y cada quien representa su historia. Pero que el fondo de la incertidumbre y de lo que está pasando en los mercados financieros está diagnosticado precisamente por los resultados de procesos fundamentales como fue Brexit y como será la próxima elección en Estados Unidos de noviembre 8, es un elemento que sí está generando tranquilidad en los mercados. Ahora, permítanme irme al tema central de la conversación, y es cómo en este contexto de la relevancia de los temas económicos, financieros y comerciales globales, México ha intentado construir su historia. Y en esta historia simplemente hay que ubicarnos en un debate que ocurrió aproximadamente por primera vez a fines de los años 70. A fines de los años 70 un gabinete fue convocado para debatir nuestro acceso al GATT. En ese momento ganaron los que tuvieron una visión proteccionista. Dijeron que México no estaba listo para incorporarse al mundo y que de alguna manera la experiencia de la primera parte del crecimiento de los 60 nos demostraba que era suficiente reclinarnos en los mercados internos con políticas proteccionistas para seguir creciendo. Ese debate se vuelve a tener en los 80s y en ese momento afortunadamente ganaron los que consideraron una visión de que teníamos que integrarnos de una manera inteligente a la globalidad. Y así es como entramos al GATT en mediados de los 80s. A partir de esa decisión tuvimos que desmantelar un sistema proteccionista que fue la clave del México hasta los 80s. Ustedes son demasiado jóvenes, veo solo un par de canas en el auditorio que compartirán historia de vida conmigo y que recordaremos cómo eran los supermercados en México en los 80s, cómo era el mercado interno. Yo digo que los supermercados eran en blanco y negro. En blanco y negro porque no había alternativa. Los productos eran este o este. Los empresarios no estaban acostumbrados a competir. Y de repente tomamos esta decisión y empezamos a desmantelar gradualmente la protección. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado para incentivar la innovación y el desarrollo de los mercados nacionales. Años después, llegamos al punto crítico y al parteaguas en el relanzamiento de esa política de apertura y entramos a algo que el mundo con escepticismo escuchaba. 3 líderes de naciones de diferente nivel de desarrollo decidieron lanzar una iniciativa para integrar la zona de libre comercio más grande que en ese momento iba a existir en el mundo. Era increíble que alguien pusiera en la mesa esa iniciativa, creando una zona de libre comercio que nos tardamos 20 años en poderla igualar. Pero en ese momento, en el debate, era interesante los retos. Había empresarios mexicanos que decían, sí, qué bueno que veamos el libre comercio y la creación del mercado de América del Norte, pero en mis parcelas no te metes. O sea, yo no quiero apertura en cerveza, yo no quiero apertura en producción de autopartes, yo no quiero apertura, o sea, todo el mundo decía, hágase la voluntad en las juntas de mi compadre. Nadie quería la apertura en sus propios sectores. 20 años después, es interesante ver los ejemplos del impacto de esa apertura. Sector cerveza. Las 2 grandes cerveceras mexicanas decían, si abren, Miller, Budweiser y todas las demás nos van a hacer pedazos. Hoy, en tan solo los últimos 12 meses, le ha tocado al presidente anunciar $10,000 millones de inversión extranjera directa en plantas cerveceras en México. Yucatán, Coahuila, Chihuahua, Baja California y próximamente Estado de México. Estamos hablando de plantas integradas con producción de envases, con producción de cartón y con un impacto en el empleo de manera significativa e integración en la cadena productiva cebada de cerveza. Y hoy México es el exportador de cerveza número 1 en el mundo. Sí, ustedes me podrán decir, nada más que ahora estas cerveceras están asociadas con marcas globales, con participación significativa de empresas mexicanas. FEMSA se unió a Heineken, pero es controlador del 20% de las acciones de la empresa global Heineken. Pero lo más importante es que nos estamos convirtiendo en un centro de producción, desarrollo e investigación cervecera en el mundo para exportación. Lo mismo pasó con las autopartes. Metalsa nació con el decreto automotriz en Gutiérrez, Nuevo León, y para poder incentivar la integración
le exigíamos a Ford que tenía que usar para ciertos modelos los chasis hechos en metal. Obviamente, igual quienes me acompañan en este ciclo de vida, recordarán que la cantidad limitada de opciones en el mercado automotriz, los Impalas y los Gran Marquises, que eran las lanchas de ese momento. Y después viene un proceso de transformación. Resulta que hoy somos el cuarto exportador de vehículos en el mundo. Hoy somos el séptimo productor en el mundo y con las inversiones que se han consolidado en los últimos 3 años, seremos el quinto productor global de automóviles. Pero lo más importante es que los autopartistas productores mexicanos tienen producción en países como Europa del Este, la India, China, Sudamérica. Metalsa está en todas partes. Capcom, produciendo escapes para vehículos de lujo y económicos en 8 diferentes plantas de producción del mundo. Los industriales mexicanos se globalizaron y demostraron al mundo que podían ser competitivos. A partir de NAFTA, 12 tratados de libre comercio con 46 países que nos llevan a un mercado de más de 1.160 millones de consumidores. El esquema de expansión y de internacionalización pasa por una visión clara. Al inicio de esta administración, en el discurso inaugural del presidente, definió una ruta fundamental. Total adherencia a una estrategia de integración global con seguimiento de los principios de libre comercio y sin duda dando lineamientos claros. Con América del Norte, reducir los costos de transacción. ¿Qué quiere decir eso? Facilitar fronteras, homologar normas y requerimientos de estándar a las industrias de América del Norte, hacer que los costos de integración productiva, habiendo reconocido que no solo creamos una zona de libre comercio, sino creamos una zona de integración productiva. Hacemos cosas juntos para competir con el mundo. Y por lo tanto, el siguiente paso es hacer más eficiente el esquema de integración, modernizando aduanas, reduciendo esperas en líneas de cruce fronterizo, etc. Para América Latina, cerrar la negociación con la Alianza del Pacífico, una región que venía dando un dinamismo importante a partir del precio de commodities, en donde los países que asocian Chile, Perú, Colombia y México representan la América Latina moderna, la América Latina integrada, donde ocurre la mitad del comercio internacional y donde estamos recibiendo más de la mitad de la inversión extranjera directa que llega al territorio. Hacia Europa, el día 25 de enero en Santiago de Chile de 2013, el presidente compromete en una comida con el presidente del Consejo de Europa la modernización de un acuerdo que ocurrió en el año 2000, pero que 15 años después era un acuerdo que podía ser rebasado por las negociaciones de Canadá con Europa, que terminaron relativamente hace un año, pero no ha sido aprobado, y las que en este momento se llevan entre Estados Unidos y Europa. Y sin duda, esa modernización era obligada, porque si estamos integrando producción en América del Norte, tendríamos que hacer una estrategia integral para abordar el continente europeo. Y hacia el oeste, reconocer que durante demasiados años le restamos importancia al continente asiático y que de los 46 países con los que tenemos libre comercio, solo Japón tiene un acuerdo de hace 10 años, un acuerdo que llevaba limitaciones en diferentes frentes. Por lo tanto, comprometernos a las negociaciones del Tratado del Pacífico era estratégicamente esencial. ¿Por qué? Porque no podíamos permitir que ante la ausencia de México en la negociación TPP con 11 países, descuidáramos la portería del mercado más importante del mundo, que es el mercado estadounidense. Si no hubiéramos estado dentro de esa negociación, otros hubieran escrito las reglas del juego. ¿Por qué? Porque teníamos que incorporarnos al comercio con 6 nuevos países que representan 155 millones de consumidores. ¿Por qué? Porque el acuerdo con Japón tenía que ser profundizado en beneficio del sector agroalimentario de México. Hay razones de sobra para poder explicar y fundamental por qué TPP es estratégico en la siguiente plataforma de comercio global. En este contexto, y es la última idea que compartiré para cerrar, déjenme decirles cuál es la parte de nuestra historia que abona a este tema de desilusión con el comercio internacional y de desilusión con la integración global. Todos tenemos parte de esta responsabilidad. Cuando hicimos NAFTA, hace 20 años, y la palabra hicimos
la considero porque aunque yo no fui el líder de las negociaciones, fui parte del equipo negociador. Déjenme decirles que sin duda ha sido la mejor decisión de política pública en este país. Transformamos la geografía económica de México. El Bajío no existía. El Bajío no existía desde el punto de vista de manufactura productivamente hablando. Cuando ustedes viajaban, ustedes no estaban muy pequeños, pero pudimos haber viajado por las carreteras de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, no eran más que vacas, nopales y establos. Hoy es el corazón del clúster automotriz de México. Transformamos nuestra capacidad de comerciar, multiplicamos por 6 el comercio internacional, transformamos la economía mexicana. Cuando teníamos una crisis en los 80s de caída del precio del petróleo, era mortal, porque no solo afectaba a las finanzas públicas, nuestras exportaciones eran 60% petróleo y minerales y solo 32% manufactura. Hoy nuestras exportaciones son 90% manufactura y solo 7% petróleo. Eso le da una fortaleza a las cuentas externas de México de manera fundamental. El problema es que dentro de este milagro hay una historia que hay que reconocer. Hace 22 años que aprobamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, teníamos la responsabilidad de haber hecho reformas estructurales fundamentales en la economía mexicana. Porque ¿cómo era posible que tú jalabas a tu clase empresarial a competir globalmente si no les garantizabas recursos energéticos suficientes y competitivos? ¿Cómo los podías jalar a competir globalmente si no les garantizabas mercados eficientes con leyes antimonopólicas y anticoncentración de mercado que les obligó por demasiado tiempo pagar rentas excesivas a los poderes de concentración en telecomunicaciones y en muchos insumos básicos en este país? ¿Cómo les pedías que entraran a competir cuando sus homólogos al otro lado de la frontera se podían financiar en mercados financieros más eficientes a tasas de interés a la mitad o por menos de la mitad de lo que tú tenías que pagar en el mercado nacional? ¿Cómo podías exigirles competir cuando tus mercados laborales presentaban un alto grado de rigidez y falta de flexibilidad en las contrataciones colectivas? Es por ello que 20 años después hubo la condición que no les estoy contando de contar. Fui testigo de primera fila en la legislatura del 2000 al 2003 y después en la legislatura del 2009 al 2012 de los intentos fallidos de establecer reformas estructurales en el terreno económico. ¿Y qué significan esas reformas? Significa emparejar el terreno de juego para las pequeñas y medianas empresas. La integración en cadenas de valor global, que tiene que ver con qué porcentaje de tus exportaciones tienen contenido nacional, es fundamental. Si ustedes analizan por industria, en la industria automotriz el 62% de lo que integramos está hecho en México. Pero en la electrónica, presumimos mucho que exportamos el número 1 de exportador de pantallas planas. Pero ¿saben cuánto contenido nacional tienen? 14%. Entonces, el esfuerzo, ¿cuál es? A través de las reformas, lograr emparejar el terreno de competencia para que las pequeñas y medianas empresas puedan integrarse a las cadenas de valor. Y es ahí donde se ubica la segunda parte de mi responsabilidad. ¿Cómo hacer consistente una política de apertura con una política de fomento para integrar valor nacional en nuestras exportaciones y en nuestro consumo nacional? En ese sentido, queda claro que para un empresario medio que quiere proveer a la industria automotriz y que compite con su homólogo en Texas o en Alemania, la reforma energética es fundamental. Porque el precio de la electricidad cuando empezamos en el 2012 en promedio en Estados Unidos, la mexicana era 85% más cara. Hoy, en promedio, es solo un 20% más cara. Lo mismo pasa con el tema antimonopolio. El haber reducido y agilizado la competencia en mercados estratégicos como las telecomunicaciones, que son el origen de la nueva manufactura en tecnologías de la información, es fundamental. El propósito es cómo habilitas la capacidad de competencia del pequeño y mediano para que no solo el grande
sea el ganador de esta historia. Y es ahí donde tenemos que reconstruir para hacer más inclusivos los beneficios de la apertura. Finalmente, decirles que hacia adelante, y sé que en las preguntas vendrán estas interrogantes, es muy claro. Por ahí suena mucho que algún candidato habla de renegociar el TLC. A mí me gustaría también renegociar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Para regresar 10 estados que nos quitaron en 1948. Pero los tratados son lo que son, tratados y acuerdos. Y para abrirlos se necesita la voluntad de dos partes. Y para que tengan sentido, tiene que ser ganar, ganar para los firmantes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas por parte del público. ¿Quién gusta hacer una pregunta? Por favor, puede hacer la mano. Buenas tardes. Mi pregunta, señor secretario, es, ante la posibilidad de una reestructuración del TLC con América del Norte y principalmente con Estados Unidos, ¿qué acciones depararía el gobierno, en este caso su área? Lo vuelves a poner, disculpa, la primera parte. Ante los posibles cambios sobre la reestructuración del TLC con América del Norte, ¿qué postura tiene México ante este posible cambio y qué acciones implementaría para evitar perder lo que sería casi un 80% del comercio con Estados Unidos? Esa sería una. Y la segunda sería, ¿qué acciones hace su administración para apoyar estas pequeñas y medianas empresas para no solamente crecer e introducirse en el mercado mundial, sino también permanecer y seguir dentro de eso? Muchas gracias. En este momento, nuestros coordinadores se reservan una pregunta. Primero que nada, muchísimas gracias, secretario de Alfonso, por haber aceptado nuestra invitación a este primer Congreso Universitario Internacionalista de México. Y mi pregunta va dirigida en este contexto en el que acaba de tomar lugar en China, la cumbre del G20, y sabiendo que los temas principales fueron el libre comercio y la economía, y tomando en cuenta las tendencias proteccionistas que están teniendo Estados Unidos y Europa, pero asimismo tomando en cuenta el discurso de Theresa May, quien tuvo su debut como primer ministro del Reino Unido, quien expresó su interés por discutir con México la manera de mejorar nuestras relaciones económicas bilaterales. Y en este contexto mi pregunta es, ¿cuál es nuestra estrategia económica a seguir para mejorar nuestra presencia y nuestro liderazgo en el mundo, al mismo tiempo que se intente promover la estabilidad económica? Muchas gracias. Una última pregunta. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Herrera. Nada más preguntarle prácticamente eso, la respuesta que tiene México ante las amenazas de algunos candidatos al NAFTA, al tratado, al TPP, y en cuanto a las remesas que nos pegarían muchísimo en la economía mexicana, así como analizar la productividad de México, que hemos visto con conferencias del INEGI y otras partes que se ha visto muy deficiente en México, cómo mejorar la productividad para lograr alcanzar estos niveles competitivos internacionales, ¿no? Gracias. La primera persona, no me dijiste tu nombre, ¿cómo te llamas? Andrés. Bueno, mira, Andrés, yo creo que aquí voy a conjuntar porque varias de las preguntas tocan como un punto de referencia cuál es un poco el posicionamiento frente al debate de nuestros vecinos. Yo les quiero decir lo siguiente. Primero, creo que el TPP, que lo firmamos, la negociación en octubre, 3 años lo negociamos, al estar Canadá, Estados Unidos y México, fue un vehículo muy eficiente para modernizar
para modernizar el TLC de América del Norte. Porque ahí incluimos, por ejemplo, un capítulo de comercio electrónico, que en la época de NAFTA no era relevante. Ahí incorporamos al acuerdo el capítulo laboral y el capítulo ambiental, que en NAFTA eran acuerdos paralelos. En el TPP también incluimos la modernidad en propiedad intelectual en materia de medicamentos biológicos, para analizar cuál es el marco de referencia para protección de datos, para incentivar el desarrollo innovador y las invenciones. Entonces, yo te diría que la mejor manera de modernizar NAFTA es aprobar el TPP. Eso es lo que va a intentar hacer el presidente Obama a partir de la elección del 8 de noviembre. Tratar de procesar con el Congreso actual una aprobación. Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Singapur y espero también México, lo vamos a procesar para tratarlo de aprobar en diciembre. Ese sería el escenario óptimo. Pero sí, estoy consciente que puede existir un escenario alternativo, que hay una probabilidad de que no se procese en Estados Unidos antes del cambio de gobierno y que entramos entonces en una dinámica dependerá de quién gane la elección y de cuál sea el proceso. Pero para ahí déjame platicarte una historia. Cuando yo era parte del equipo de NAFTA en el año 91-94, hubo un candidato presidencial que cuando empezó le daban pocas probabilidades, que era el presidente Clinton, el candidato Clinton. Y el candidato Clinton le decía que no le gustaba el TLC de América del Norte negociado por Bush, porque free trade no era lo mismo que fair trade, y que él consideraba que los tratados deberían de proteger los derechos laborales y ambientales, y que por lo tanto él no iba a apoyar a NAFTA. Ese candidato se convierte en presidente, y estoy seguro que en el mundo, siempre que un candidato se convierte en presidente, el rigor de su obligación y su responsabilidad lo hace empezar más como jefe de Estado que como candidato. Entonces el presidente Clinton tuvo que transformar su posición de manera inteligente y mandó un mensaje: estoy dispuesto a apoyar NAFTA siempre y cuando incluyamos medio ambiente y derechos laborales. La respuesta mexicana fue: con todo gusto, pero el tratado está cerrado. Entonces la salida fue hacer acuerdos paralelos. Pero acuerdos paralelos, ¿qué obligaban? A que nos comprometiéramos los socios de NAFTA no a hacer un enforcement o una aplicación de leyes extranjeras, solo de aplicar nuestro propio marco legal, los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y los derechos ambientales de los mexicanos. ¿Acaso alguien va a estar en contra de eso? Pues sería como decir que no podemos comprometer nuestras propias leyes. Y entonces, pero lo que sí hicieron hace 20 años es desligarlo del esquema de sanciones comerciales. Entonces, en 20 años, ¿han visto ustedes alguna controversia ambiental o laboral entre México y Estados Unidos? No. Entonces, ese fue en ese momento como un candidato, al transformarse en presidente, cambió su discurso. Y luego vino otra etapa, un candidato muy efectivo, de origen de la parte social, el candidato Obama, va a la candidatura presidencial. Y llegó a la presidencia y en lugar de renegociar NAFTA, lo que hizo fue lanzar una plataforma actualizada del siglo XXI para incorporar una realidad que es el crecimiento de un continente asiático y en su relación con América del Norte. Otra vez, si hubiéramos reaccionado al candidato Obama diciéndole no vamos a renegociar o sí, hubiéramos estado equivocados. Entonces mi primer consejo es no agarremos calenturas ajenas. Esperémonos a que ellos definan qué quieren hacer. Y una vez que definan qué quieren hacer, ahora sí nos sentamos a la mesa. Nada más que asegurando que para adquirir un acuerdo, ya sea para modernizarlo o para perfeccionarlo, pues, habría que garantizar que es win-win, ganar-ganar. De otra manera no se reabre. Ya veremos quién gana el 8 de noviembre y ya veremos qué actitud toma quién gana el 8 de noviembre. Pero les quiero adelantar, en este proceso de campaña hemos escuchado los que se quejan, hemos escuchado a los ganadores.
Hay 200 mil millones de dólares de exportaciones estadounidenses a México que generan 6 millones de empleos. Esos generalmente en campaña no se expresan. Pero cuando te sientas en la silla presidencial, sí se expresan. Entonces quiero escuchar a los productores de maíz amarillo que exportan a México la mayor parte de su producción, a los productores de fructuosa, a los productores de manzanas de Seattle, Washington, a los productores de pollo. O sea, quiero escuchar esas voces una vez que alguien se siente en la silla presidencial. Y quiero escuchar a la industria automotriz que se daría un balazo en el pie si cambian las condiciones de producción conjunta en América del Norte para competir con Alemania, competir con China o competir con Japón. Entonces, no compremos calenturas ajenas, esperémonos a que esto agarre su nivel. En su momento estemos preparados para una definición estratégica. Y en tu pregunta de apoyo a pymes, decirte que efectivamente para mí, mi responsabilidad sería totalmente irresponsable si no me doy cuenta que mi objetivo no es solo abrir espacios de nuevos mercados. La pregunta es ¿para qué los abro y para quién los abro? Y por lo tanto la política de fomento va de la mano. Y esa política de fomento está amarrada a una política PYME que está encabezada en el Instituto Nacional del Emprendedor y que el objetivo fundamental es cómo consigues evitar esa dispersión que era característica de la subsepyme que había antes, cómo logras orientar específicamente a todos aquellos productores medianos que están a punto de ser proveedores de sectores estratégicos, porque lo ha dicho mil veces el Banco Mundial, hay 1000 pymes que van a perecer, hay que ser lo suficientemente eficientes para ver todos aquellos que tienen posibilidades de convertirse de pequeñas en medianas, de medianas en grandes y de grandes en globales. O sea, tienes que hacer eficiente uso de tus recursos para promover la integración a través de que financiamiento, innovación y sin duda este esquema de trabajo conjunto. Estamos trabajando con Focamín, con Index, la industria nacional de exportación, y con proveedores medianos y pequeños. Estamos haciendo B2B, donde se pone en la mesa compras por 5,000 millones de dólares para encontrar la oferta nacional y ver qué necesitamos meter en ese juego para subir el nivel de competitividad de la integración en la cadena productiva. Raimundo, parte de tus preguntas están dentro de este contexto, pero tú llegas a un punto, es hacia adelante un poco, o sea, ¿cuál es la estrategia para seguir liderando y ser parte de este proceso? Y un poco el tema de cómo garantizamos el esquema de estabilidad que es fundamental. Y mencionas a Teresa May. Tuvimos una reunión con la primer ministro, una muy buena reunión, lo que llamamos side meetings, que estás en la reunión global, y los líderes, después de que intervienen ellos, acuerdan salirse una salita y ahí conversar. A mí me gustó mucho el mensaje de la primer ministra del presidente, me gustó mucho porque da tranquilidad a los mercados, el mensaje de UK bajo el liderazgo de Teresa May. Dice, señor presidente, quiero nada más reforzar la idea de que UK no dejó a Europa, UK dejó a la Unión Europea y a su esquema de organización, pero somos parte esencial del continente europeo. Y UK seguirá promoviendo los esquemas de apertura, libre mercado e integración global, porque eso ha sido nuestro éxito histórico. Fue muy bueno porque también dice, estamos negociando nuestro proceso de salida y lo estamos negociando responsablemente. No haremos uso del artículo 50, creo, hasta diciembre, cuando ejecutaremos el proceso, pero estamos estudiando perfectamente cómo nos vamos a reconectar de inmediato en el proceso. Quiero decirles que yo tuve la visita de Lord Price, que lo llevé a saludar al señor presidente, quien fue mi homólogo antes del cambio, y todavía está en el gobierno, no como responsable de las relaciones internacionales, pero a Lord Price yo le dije, estamos listos con un borrador para inmediatamente ser los primeros para tener un acuerdo de libre comercio Reino Unido-México. Y ese fue el mensaje que el presidente le transmitió a la primera ministra. Ellos quieren definir cómo quieren reconstruirse en el comercio internacional. Si a través de lograr un acuerdo de adherencia o irse con los países EFTA, Suiza, Liechtenstein, Noruega, en donde estos 4 países, estando fuera de la Unión, han hecho su propio paquete de acuerdos con 50 países, nosotros estamos modernizando nuestro acuerdo con ellos, y UK puede, o Reino Unido puede inmediatamente suscribirse a los acuerdos de EFTA con ellos, ¿no?
o podemos hacer un bilateral, pero la idea es estar ahí listos para hacerlo. Tu pregunta hacia adelante. Primero, es fundamental continuar con la estrategia que inició el presidente de un reconocimiento de la importancia de Asia. El presidente no solo nos dio instrucciones de cerrar la negociación del Pacífico, sino de relanzar la relación con China, que ha sido fundamental en cambiar la dirección de cómo llevábamos las cosas. Hasta el 2012 China había invertido en México no más de 70 millones de dólares. A partir de ahí, llevamos inversión de 600 millones en automotriz, 1.500 millones en telecomunicaciones. Se abrieron en México ya el primer banco chino y viene un segundo banco chino, y estamos lanzando un fondo, no lanzando, ya está lanzado, que financió un proyecto de 300 millones de dólares en energía. El relanzamiento de la relación con China nos permitió por primera vez exportar tequila, exportar fresh berries y poder abrir el mercado de carne mexicano, y conscientes los chinos de que nos tienen que ayudar a cerrar el déficit. El déficit con China es clarísimo. Estamos negociando 75 mil millones de dólares de comercio, de los cuales nosotros les exportamos no más de 8 mil, y ellos nos exportan prácticamente los 60 y tantos mil restantes. ¿Por qué? No por bienes finales, porque son insumos que incorporamos en las cadenas de valor que nos permiten ser competitivos en el mercado de exportaciones. Pero la voluntad del presidente Xi Jinping en la relación de fortaleza que ha hecho con el presidente nos ha abierto la puerta de un régimen que es muy lineal. Si el presidente chino, como lo recibió en esta ocasión, le dio la deferencia al presidente Peña de hacer el agradecimiento final a nombre de los líderes al cierre de la reunión, los funcionarios chinos leen de una manera perfecta la voluntad política. Y en ese sentido, por eso tenemos que aprovechar el vínculo de apreciación de comercio. A los chinos no les queda duda en qué alianza estamos, pero no por ello tenemos que darle la espalda a algo que es inminente, que es la segunda economía más grande del mundo. Entonces, TPP para diciembre, espero que el senador lo apruebe, porque es un mensaje, pase lo que pase en Washington, en Estados Unidos. Si gana Hillary, para mandarle un mensaje a la señora, el TPP ya se cerró, no renegociado. Si gana el señor Trump, para decirle, con ustedes o sin ustedes, seguimos firmes en nuestra convicción de que la mejor vía para el crecimiento es el comercio, la cultura y el comercio internacional. ¿Y qué más? ¿Hacia dónde tenemos que ir en el resto? Cerrar la monetización con Europa, fortalecer nuestras relaciones en América Latina. Estamos ampliando ya con este viraje positivo de Brasil y Argentina nuestro acuerdo existente de complementación económica, el ACE 53 y el ACE 6, para eventualmente estar preparados, negociando disciplinas de que en algún momento una América Latina integrada a lo mejor va a ser más allá del sueño bolivariano y puede ser una realidad. Es impensable una asociación estratégica en América Latina sin Brasil y Argentina. Y en ese contexto, hacia el norte, esperando que las aguas agarren su nivel, seguir trabajando en la competitividad de América Latina. Esa es la estrategia fundamental. Y tu comentario de estabilidad es muy sencillo. A la hora que el presidente toma la decisión del nombramiento del maestro Mir, del doctor Mir, está mandando un mensaje muy claro. El presidente tenía que tomar una decisión o política para reforzamiento de él y su partido, o una decisión responsable por el futuro de México. Y sin duda no se equivocó, tomó la decisión responsable por el futuro de México. Raimundo, ya le contesté, y Jorge, de las preguntas que Jorge que no están asociadas con lo que ya contesté, está la de productividad. Y me gustaría utilizarla para complementar algo que está ausente en mi discurso y que es fundamental cuando hablamos de las deudas que tenemos para poder hacer que el comercio y el crecimiento sea inclusivo. Y es que eso me lleva a los temas de diferenciación. En este país tenemos una deuda con las pymes, pero también tenemos una deuda con el sur sureste. El milagro NAFTA no ha ocurrido en el sur sureste de México. Ocurrió en Guanajuato, ocurrió en Aguascalientes, ocurrió en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, solo en estos 2 años, les hemos llevado 2 nuevas plantas. La nueva línea de producción de Ford y la producción de BMWs en San Luis Potosí.
Pero la otra parte de la historia que no se cuenta es que el rezago económico y de productividad que tenemos en el sur-sureste es totalmente injustificado. Y esto parte, y ustedes asiduos a lecturas, recordarán aquel famoso artículo de Tale of Two Mexicos, un artículo que habla que parece ser dos países en uno solo. Por un lado, somos primer mundo, estamos creciendo a 8% como Aguascalientes a nivel asiático, pero por otro lado, somos tercer mundo y tenemos estados que tienen una séptima, digamos, 7 veces menos productividad que los estados del norte. Estados donde la ocupación, el 75% la dan puestos de maestros, puestos públicos, doctores del sistema de seguridad social, y solo 30% los genera la economía productiva. Ese México dispar no es consistente con la estabilidad del futuro de la nación. La historia nos alcanza y el México del siglo XXI no podrá ser si no estamos conscientes que tenemos que cubrir el rezago de desarrollo regional. Porque si no, nos vamos a tropezar en el camino. Y está muy claro los tropiezos en el camino. Si el sur-sureste no se desarrolla, va sin duda a obstaculizar el desarrollo del país integral. Por eso, la primera preocupación es en cubrir ese rezago. Y la propuesta de zonas económicas especiales va dirigida al centro del problema. Por demasiados años hemos tratado de resolver la insurgencia zapatista del 94 con mayores presupuestos públicos que terminan, en el mejor de los casos, mal gastados y terminan haciendo una distorsión del desarrollo nacional. El presidente, en su discurso de otoño del 2014, centró que la única manera de romper el círculo de pobreza es generando valor y creando las zonas económicas especiales. Este no es un ejercicio sencillo. A nosotros nos tocó revisar las mejores prácticas en el mundo. La mitad de las zonas económicas fracasan, porque una zona económica no surge solo de la necesidad o de la vulnerabilidad social, surge de la posibilidad de ponernos en una vía de competencia. ¿Cómo? Analizando los flujos del comercio internacional, que tengan infraestructura de acceso portuario, que tengan una masa crítica de población. Hay 4 pilares fundamentales. Primero, garantizar que tienes conectividad con mares y con territorio. Segundo, que tengas la posibilidad de desarrollar recursos humanos capacitados, jalándolos de la zona. Tercero, que puedas hacer targeting específico de las líneas de producción. Es un sueño guajiro que porque les cobras menos impuestos te vas a traer una armadora automotriz a Puerto Chiapas. Eso no existe. Así no toman decisiones las corporaciones globales. Tienes que ser lógico. ¿Qué es lo que puede funcionar? Analicemos qué viene en barcos de gran calado por el canal de Panamá, de Asia a la costa este de Estados Unidos. Generalmente es volumen, productos metalmecánicos, productos plásticos. ¿Qué va de regreso? Agroalimentario. Analicemos las vocaciones de la zona. ¿Dónde hay mineral de hierro? ¿Dónde podemos anclar una acerera? ¿Dónde podemos generar una cadena de valor del acero? ¿Qué está pasando con la petroquímica? El acceso nuevo de gas, de nuevas redes, nos va a permitir desarrollar el sur-sureste. Pensemos integralmente que tratamiento preferencial fiscal, infraestructura adecuada, targeting específico de quién puede invertir ahí, generación de cadenas de valor y desarrollo de recursos humanos tiene que ser la solución integral en estas plataformas. Esa es la única manera que vamos a romper los círculos de pobreza. No es un proyecto que vamos a terminar en 2 años, pero sí podemos dar los primeros esquemas de acción para que sea un proceso perdurable de mediano y largo plazo. Ahí tiene otra pregunta. Tenemos tiempo de una más. No, más bien la pregunta es lo siguiente. Los que tengan compromisos, siéntanse en libertad de retirarse y yo me quedo dialogando con los que tengan problemas.
Hola, gracias por quedarse más tiempo. Yo quiero regresar al TPP. Siento que hay una parte de la que no platicamos, es muy importante. La cláusula de arbitraje privado contra gobiernos, yo creo que es algo muy importante y algo de lo que no se ha hablado mucho. A diferencia del Telecán o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, estos tratados fueron negociados abiertamente y participó también sociedad civil, sector privado y demás. En esta parte quiero citar a Stiglitz, que por ejemplo, él dice: este apartado contiene un conjunto de mecanismos, muchos de los cuales están diseñados para hacer más complicado para los gobiernos emitir regulaciones en campos como salud, seguridad, condiciones laborales, medio ambiente o incluso el sector financiero. Ahí mi pregunta va más o menos como en... Yo creo que es muy importante para México negociar o ver qué efectos tiene esa cláusula, y como digo, fue negocio en privado, no se sabe mucho de eso. Quisiera que, si tuviera la oportunidad, profundizar en ese tema. Gracias. Y soy Diego, no sé si dije mi nombre. Diego. ¿Alguna otra pregunta? Cuando nos sentábamos en la Cámara de Diputados, se sentaban así arriba, nos llamábamos nosotros el Bronx. Entonces, cuando te venga la pregunta del Bronx también. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su conferencia, ha estado excelente. Y mi pregunta es para algo que mencioné al principio, de aquellas voces perdedoras que se han quedado en desventaja con la revolución tecnológica de los medios de producción. Entonces, ¿qué medidas económicas van a responsabilizarse de estas personas que tienen una organización del siglo XX para poder incorporarlas a la cadena de valor que está mencionando? Derek. Mi pregunta va dirigida hacia dos aspectos. El primero es que el mercado abierto en cierto punto se puede ver como inestabilidad, ¿no? Dado que somos mucho más vulnerables a que nos peguen pues, los movimientos del mercado externo. Entonces, una pregunta es, ¿cómo se puede evitar que teniendo un mercado abierto pues nos golpeen de manera muy fuerte los movimientos políticos, sociales, externos? Y la segunda es que pues sí ha habido un cierto grado de desilusión respecto también al mercado abierto, debido a que pues, en ocasiones no ha tenido como los resultados esperados, como en la reforma energética, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer para que nosotros podamos ver los resultados directamente, así como consumidores, en los precios, en la competencia dentro del mercado del país? Si quieres, ya no vamos a llegar más tú y yo, pero bueno, Diego, qué bueno que hay tiempo y hay interés en meternos a las tripas del TPP. Mira, las negociaciones comerciales internacionales, generalmente, y yo vengo haciendo esto desde 1991, son negociaciones entre gobiernos. Y obviamente tú llegas a la mesa, como tú vas a negociar la compra de un coche, y lo que pones de arranque no necesariamente es lo que quieres. Lo pones porque tienes que jugar un esquema de estrategia para llegar a lo que quieres. En una negociación tienes que ir moviéndote de una manera
interesada, sabiendo que le interesa el de frente, reservándote lo que le interesa, aunque a ti no te cale, pero te lo guardas para poderlo después poner en la mesa y lograr lo que tú quieres. Entonces, es una estrategia de negociación. Imagínate qué pasaría si a mí me obligas a transparentar desde el día 1 mis documentos de negociación abiertamente y públicamente. Estarías totalmente erosionando mi estrategia de negociación, porque yo estaría variando mis comunicados públicos conforme voy llevando mi estrategia. Entonces, es contra la natura esperar que el proceso se haga así. Ahora, dicho esto, déjame decirte que el proceso de TPP, en el caso nuestro, incluyó 1.100 reuniones con el sector privado. O sea, yo no ponía mi documento de estrategia en el portal el día 1, pero sí lo compartí con todos los sectores productivos de la economía mexicana. Y nunca me senté en la mesa con los agentes interesados, como las sociedades de autores y compositores, los filiales de Internet, todos los que era importante que escucháramos. A la hora de sentarme, yo ya llevaba una resonancia de estos grupos. No te puedo decir que les hacía caso a todos por igual, porque si les hubiera hecho caso a los autores y compositores, pues me iba a ir a un extremo de impedir libertades en el Internet. Si le hacía caso a los activistas del Internet, pues les iba a decir a los autores y compositores, sorry, pero tus creaciones y tu talento van a valer cero, porque ahora voy a dejar que nadie te pague regalías. Entonces, esto es ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Tienes que caminar una línea fina para preferenciar ¿qué? El interés nacional, no el interés de grupos interesados. En ese sentido, déjame compartirte que en tu preocupación de negociación cerrada, nada cercano a eso. Nosotros, desde que entré y tuve el privilegio de ser nombrado secretario de Economía, reconstruí el famoso cuarto de junto que utilizamos en la época NAFTA. Porque lo que había pasado a través del tiempo es que se había fracturado el diálogo de consensos para negociaciones comerciales internacionales, a tal grado que cuando cerramos la negociación Perú-México, allá por el 2011, por ahí, un solo grupo de interés paró en el Senado de la República la aprobación de ese tratado. Haz de cuenta que los productores de chiles o los productores de X, con ellos, eso es total. Que en una estructura de representatividad integral tomen decisiones para bien del país, no porque los productores de chiles se sienten afectados. Con todo respeto. O sea, cuidaremos la apertura, y es un caso real, porque Perú y Chile compiten, o sea, no es albur, es Chile y Perú compitiendo en un tema central. En ese sentido, era importante reconstruir el diálogo con el sector privado. Y yo te pongo simplemente un botón basta de muestra. De los cientos de sectores productivos asociados en esta negociación, ¿cuántos viste en la prensa después de que cerramos manifestándose en contra nuestra o criticándonos? Uno solo, vehementemente, el sector lechero, y no por mi negociación. Yo logré que Nueva Zelanda no lograra free trade en leche, en derivados de lácteos. Pero el sector lechero se estaba quejando porque el ICONSA le redujo las compras a los lecheros mexicanos. Entonces, es una agenda de política pública más integral. Entonces, con eso te reflejo que el proceso de consulta fue muy intenso. Yo estuve hasta las 3 de la mañana antes de cerrar, a las 5 de la mañana, el día 5 de octubre. Estuve con los lecheros en las últimas definiciones de cómo íbamos a permitir acceso de lácteos al mercado mexicano. Entonces, esa parte, te digo, no es una negociación cerrada, y en mi caso fuimos de los gobiernos que más tuvieron interlocución con los agentes interesados. 2. Tu preocupación y las palabras del maestro Stiglitz en caso del acuerdo de inversión. De entrada, decirte que el mundo ya existen acuerdos recíprocos de inversión. En NAFTA tenemos un acuerdo de inversión. Solo te recuerdo que ya hemos tenido varios casos de arbitraje internacional en NAFTA. ¿Por qué es importante los acuerdos de inversión? Porque los acuerdos de inversión le dan certidumbre a los inversionistas extranjeros
de que cuando llegan a un país no los vas a expropiar, no les vas a hacer travesuras, no les vas a poner en desventaja, de que hay garantías, de que no los vas a tratar desigualmente contra inversionistas nacionales. Ahora, tu preocupación es que se pierde el margen de maniobra para la construcción de políticas públicas. Déjame decirte específicamente en este tema. Un ejemplo utilizado por Stiglitz y sus seguidores es que el acuerdo de TPP va a impedir que los gobiernos nacionales puedan desarrollar políticas antitabaco. Falso. Específicamente en el acuerdo se deja en total libertad de que tú puedes decir, señores, a partir de mañana la política de Australia va a ser que nadie puede tener cajetillas de colores, va a ser una cajetilla negra con una calavera que dice, este producto mata. Si Australia decide hacer eso, puede ser. Lo que no puede hacer Australia es mañana decirle, les expropio los terrenos a todas las tabacaleras. Eso no puede hacer Australia. Pero hay libertad total en el diseño de las políticas públicas. Hay un nuevo viento para cambiar el capítulo de inversiones. Y es, en el contexto del diálogo de la Unión Europea, ellos precisamente por eso van a tener un nuevo capítulo con Canadá. México puede coexistir con cualquier escenario, pero queda claro que el que hoy incluye TPP no restringe en nada la definición de políticas públicas en el interés de los ciudadanos nacionales. En el caso específico de Derek, medidas específicas para las personas desplazadas por el libre comercio. Déjame decirte que específicamente los Estados Unidos, por dar un ejemplo de un país en el comercio internacional, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para darle viabilidad, Clinton crea algo que se llama Trade Displacement Bill, y que es cómo generar presupuestos públicos para ayudar a la transición a aquellos sectores que se ven afectados por la apertura. Y eso es lo que tienes que hacer. Y en el caso mexicano tenemos una gran ventaja. Más de la mitad de nuestra población es joven. Nuestra principal inversión no necesariamente es para displacement, que sí la tiene que tener. Tiene que ser en invertir en las nuevas habilidades. Según la OECD, 6 de cada 10 niños que están en primaria todavía no se crean los empleos que tendrán en su edad adulta. De esa velocidad está la dinámica del cambio. Lo que tenemos que hacer es invertir en los esquemas educativos para preparar las habilidades, que es un proyecto que traemos, de ahí vengo de la Secretaría de Educación con la OCDE, para poder hablar de las nuevas habilidades de la Revolución Industrial 4.0 y poder estar en la frontera de lo que viene siendo la economía digital. Eso es un elemento fundamental de inversión en el proceso de transformación. También preguntó Derek sobre mercado abierto. No es cierto, no es Derek, es que tengo Patricia. Patricia nos preguntó sobre la vulnerabilidad que ocasiona una economía abierta. Yo te diría que es, a lo mejor me voy a ir al baño con la comparación, pero es como decir que no te enamores en tu vida porque hay mucha desilusión. Entonces, no voy a tener novio toda mi vida porque luego cuando novio. Hay que vivir la vida y la globalidad es una realidad a la cual no le puedes dar respaldo. Y entonces, sí, efectivamente, hay shocks internacionales de la economía global que se transmiten en la economía interna. Lo que tienes que hacer es robustecer tu economía interna para hacer frente a los shocks internacionales. Y como muestra, hay un botón. América Latina se cayó en el 2015 y se está cayendo en el 2016. Europa, si bien les va, seguirán mediocremente creciendo al 1%. Asia se desaceleró de venir creciendo a 8 y 9% a 5 y 6%. En el caso mexicano, la tasa de crecimiento no es suficiente, pero es mucho mejor que el performance promedio de América Latina. ¿Y qué pasó por primera vez en la historia de la economía mexicana? No por primera vez, pero de la historia reciente. Cuando tuvimos la crisis del 95, ¿qué nos sacó de esa crisis? El motor externo, porque Estados Unidos nos jaló hacia arriba. Y casi el 80% de la recuperación vino por el sector exportador.
En la crisis financiera, 2008-2009, ¿qué nos sacó de la crisis financiera? 100% de la recuperación vino del sector exportador. Esta es la primera vez que una desaceleración, no crisis, viene estando fundamentada en el mercado interno. Y déjenme decirles, porque esto es muy retórico, la gente habla en discursos, hay que fortalecer el mercado interno. Bueno, ¿cómo se come ese animal? ¿De qué tamaño es? ¿Cómo se interviene en el mercado interno? Les doy ejemplos muy claros y muy específicos y les prometo que será la última extensión excesiva que hay. En el mercado interno, tú tienes que definir una política de fomento o de una política industrial que sea consistente con un mercado abierto. Tú no puedes irte a refugiar en aranceles, porque sería como darte un balazo en el pie y retroceder en el tiempo. Cuando llegamos aquí, hicimos un diálogo con 28 sectores estratégicos de la economía mexicana, porque la nueva política industrial es definir agendas de política pública, sector específico, sector por sector. ¿Qué te duele? ¿Qué te está obstaculizando crecer? ¿Cómo podemos hacer más fácil tu desempeño? Y les doy un ejemplo muy sencillo. Sector automotriz. Nos decían siempre, somos la joya de la corona para exportaciones, pero en el mercado interno tenemos más de una década que no se vende una unidad más. Totalmente estancado el mercado interno. Nos sentamos con ellos y empezamos a definir qué tenemos que hacer nosotros como gobierno para desatorarnos. Párame la hemorragia de importación de vehículos chocolates que no cumplen con condiciones ambientales y físico-mecánicas. Ayúdame a que el mercado financiero me responda, porque hoy en Brasil el 75% de los autos nuevos se venden con financiamiento y en México solo el 50%. En Estados Unidos el 90% de autos nuevos se venden con financiamiento y en México solo el 50%. Bueno, pues a meterle cambios a través de la reforma financiera y a facilitar los esquemas de financiamiento en el mercado nacional. Ayúdame a que sea predecible tus esquemas de normalización y de temas ambientales. No queremos terminar peleados como terminamos en el 2012 con amparos y contrademandas con el gobierno federal. Eso ayuda a construir un diálogo con los sectores, con el sector privado y definir una estrategia de políticas públicas. De julio del 2016 a julio del 2015, el crecimiento del sector de ventas internas aumentó más de 18%. Tenían una década de no crecer. Lo que tenemos que hacer es explotar esos espacios de crecimiento interno para poder hacer un escudo contra lo que nos está pasando en el motor externo por falta de un crecimiento vigoroso a nivel internacional. Lo hicimos con la industria automotriz, lo hicimos con la industria textil, lo hicimos con la industria del vestido, lo hicimos con la industria del acero, lo estamos haciendo con los dispositivos médicos, con la aeroespacial. Tenemos que ser certeros y precisos. ¿Qué debemos de hacer de nuestra parte para mejorar que las industrias capitalicen espacios de eficiencia en el desarrollo nacional? Agradecemos enormemente al secretario Ildefonso Guajardo por su participación en el primer Congreso Universitario Internacional. No, ya los que quieren preguntar algo. Pero hay una mano muy insistente. Va a haber otra pregunta, parece. Seguramente es la pregunta que me voy a poner para hacer las otras. Secretario, buenas tardes. Muchas gracias por su disposición. Mi nombre es Gustavo Reyes, yo vengo de la Universidad Autónoma de Querétaro, soy estudiante de doctorado. Fíjense que por ahí teníamos, bueno, yo soy oriundo de Celaya, Guanajuato, y me dicen que he visto a lo largo de mi vida en este municipio que no pasa nada, solo el tren. El tren copa por los 4 puntos cardinales a la ciudad, generando un gran caos vehicular y una gran pérdida de tiempo en horas hombre. Sé que hay un proyecto de hace muchas generaciones. Fíjese que por ahí el presidente Fox llegó prometiendo que dentro del proyecto del Plan Puebla-Panamá se iba a ver beneficiada la región centro del Bajío.
Luego vino el presidente Calderón prometiendo que la infraestructura ferroviaria se iba a mejorar y esta iba a ser un área mejorada, iba a llegar los beneficios industriales al centro del país. Sin embargo, ahora que se ha construido la tercera esclusa en el Canal de Panamá y esa esperanza que tenemos de que se transporte del Canal de Panamá, sobre todo los insumos que vienen de China y que es el principal usuario del Canal de Panamá, que sus cargas o sus materias primas descarguen en Panamá para ser transportadas vía ferrocarril, cruzando el continente y llegando precisamente al punto a Celaya, que es donde en la República cruzan las dos vías, del Pacífico al Golfo y de norte a sur. Entonces ahí hacer intercambio de cargas. Mi pregunta, señor secretario, tenemos ya varios sexenios esperando que pues, este proyecto se concrete. ¿Está dentro del interés del presidente la conclusión de este proyecto? ¿Será en el corto tiempo? Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Tu pregunta nos pone en referencia a un punto fundamental. Si estamos hablando de que México está en el centro de transformación de valor de 4 puntos cardinales, América del Norte, América del Sur, Europa y Asia, es evidente que lo que necesitamos es una definición estratégica de logística. O sea, transformar valor requiere mover mercancías y personas de manera eficiente. Y los proyectos de infraestructura no se pueden pensar en aislamiento. No puedes decir, vamos a hacer carreteras con un inventario por acá, aeropuertos por acá. Tienes que pensar centralmente en cómo conectas puertos, cómo conectas ferrocarriles, cómo conectas fronteras, porque es un tema de logística y que es el esquema fundamental para el siglo XXI. Concretamente en Celaya hay un tema fundamental que es el libramiento ferroviario de la ciudad. Está hecho en un 85% o 90%. Faltan unos pasos deprimidos que son muy caros y estratégicos, pero que prácticamente ya se tienen que concluir. Ante la ausencia de recursos fiscales, la idea que platicamos con el secretario, que ya la puso en operación en su secretario de Infraestructura, es negociar con las compañías ferroviarias que ellos paguen lo que falta a cambio de un esquema de ampliación de concesión, que tiene que ser equilibrado. O sea, cuánto vale lo que le vas a poner y cuánto vale que yo te dé un año más de concesión. O sea, pero la idea es no limitarnos a recursos fiscales y solucionarlo con las concesiones y con el financiamiento privado. Eso está en operación. Te lo juro que estoy sobre el tema permanentemente, porque la falta de ese libramiento vial no solo le está destruyendo la vida a Celaya, sino que nos está generando riesgos de seguridad, porque un tren que va lento puede estar sujeto a vandalismo, mientras que un tren a alta velocidad disminuye los riesgos de vandalismo. Por lo tanto, para mí es un proyecto estratégico y te diría que casi garantizo que esta administración lo va a construir. Agradecemos enormemente la participación del secretario Miguel Alfonso Guajardo en el primer Congreso Internacionalista de México y en nombre del Comité Organizador nos